sin edificios, sin el ruido de la ciudad, sin gente. Hace mucho que no veía un amanecer así. Sí, chingón. ¡Compa! ¿No sabes dónde queda Malanoche? Allá, pasando la loma. Gracias. ¿Cuánto falta? Dijo que nomás brincando la loma. ¿Cuál de todas? Pues yo creo que esa que está ahí. Pinche chivero te vio la cara. La gente de campo es sincera. Así lo sentí. Como con la gasolina. ¿Ves más? Buen día. Nos dijeron que aquí es con el señor José María Quiñones. No oye, no habla. Don Che manda en la paila. Yo los llevo. ¿Cuántas era? Como 12 kilos, don Chema. Ándale, Nicho. ¿Y don Chema? Ya me quiero ir. Échale más ácido. ¿Cuánto? Uno más. Chuy. Se está apagando, Chuy. El sábado, don Chema, viene crudo. Ahí le hablan, don. Buen día. José María Quiñones. A sus órdenes. Traemos una notificación de embargo por un crédito fiscal que no ha sido cubierto. Han de andar muy jodidos para que los hayan mandado hasta acá. Señor, es un crédito fiscal a su nombre por 1,5 millones de pesos. Hace muchos años que no tengo negocios en la Ciudad de México. Seguramente su contador siguió emitiendo facturas sin su consentimiento. Entonces no es mi culpa. Pero sigue siendo su responsabilidad.
Oye, pero si el señor demuestra que su contador cometió abuso de confianza, se puede negociar. Negociar. Yo no tengo nada que negociar. Esto no es mío. Así es. El señor nada tiene que negociar, porque lo va a pagar completito. ¿Y quieres ayudarle a pagar una parte? Yo no tengo dinero. Miren. Pero les puedo pagar con esto. Si aceptáramos que todos nos pagaran como usted quiere, estaríamos llenos de chivas y cerdos ahí en la secretaría. Ja, yo pensé que ya estaban así desde antes. Mire, nuestra única intención es ayudarlo a cumplir con la ley. Aquí la única ley que hay es la del sol que sale para todos. Algo de tener, don Chema. A veces los hijos nos ayudan a salir de esto. Puede que tenga algunos centenarios por ahí guardados. Alguna antigüedad. Aquí no hay nada. Salgan, por favor. Don Chema, puede ser acusado de fraude o de lavado de dinero. Los espero mañana a las 9. Ya sé con qué les voy a pagar. ¿Sabe dónde hay gasolina? Hay que llegar a la carretera. O esperarse al lunes. Aquí no hay. Tampoco hay señal. Pues, ¿qué quieren hacer? Comer. Y un lugar donde quedarnos. ¿Traen varo? ¿Das factura? Ja. Está bien, un quinentón. Con eso se hace. ¿De qué si sabe curársela, don? Me dijo mi primo que ya se quedaron. Por la cueva del indio. Tu primo. El chivero. Sí, todos somos parientes. Unos chiveros y otros candelilleros. ¿Y tú? Yo trabajaba con don Chema en la paila, pero me enfermé. Está canijo. Los gringos y los chinos quieren pagar la cera bien barata. El viejo es el patrón. No, pero como si lo fuera. Sale muy temprano y en 1 hora regresa. Fue a arreglar la paila, ¿Qué tan temprano? como a las 7:30. La modita esa que vive por ahí. No está mal. Es tu prima. Sí. Pero no vive ahí. Ella nomás viene a cocinar y a limpiar la casa de don Chema. ¿Y dónde está? ¿La prima? No, la cueva. Allá donde se quedaron tirados. Luego, saliendo allá arribita. ¿Y por qué le llaman la cueva del indio? ¿Hay pinturas o qué? Dicen que un indio se aparece por el camino perdiéndose en el mezquital. ¿Un fantasma? Un ánima. Cuando la laguna trae agua, el último indio que quedaba por aquí, a los que pasaba de noche, les torcía el pescuezo. Se dejaron venir muchos para cazarlo. Y descubrieron que su mujer vivía ahí en esa cueva. Y se la rolaron por la tropa hasta que se cansaron. El indio se quitó la vida, metiéndose en la laguna hasta donde su caballo se le atoraron las patas y ya no pudo salir. Por eso dicen que se lleva todo el que jaya por ahí. ¿Y lo has visto? Pues no,
Si no, no le estaría contando esto, don. Pero sí he escuchado sus pisadas. Puras mamadas. Ya no le cuenta historias, que se las cree. Valle, lánzate por otras, ¿no? Píchale una a tu compa. Se nota que anda bien seco. Ya dijo. Chuy, compadre. Estos vatos traen varo, güey. Los he visto todos sucios, llenos de soquete, comprando camionetas del año en efectivo, cabrón. Sus pinches fajezotes de dinero, güey. Seguro tienen todo el marrano ahí en su casa. Hinche viejo. Desayuno, comida y agua. ¿Qué hacemos aquí, don? Se van a poner a medir. ¿A medir? Todo esto que está aquí adentro es mío. No sé ni cuántas hectáreas son. Se van a ir pegaditos a la cerca. Le van a dar vuelta. Cuando bajen del cerro, seguirán la cerca y llegarán hasta aquí. Llegarán cuando se ponga el sol. ¿No es mejor que nos dé las escrituras? Pues las debo de tener. La tierra no vale mucho. No se preocupe, don. Nosotros medimos. Bueno, cuando lleguen al mezquital, se apresuran, que no se les haga tarde. Los que se pierden ahí, no los volvemos a encontrar. ¿En el mezquital? Sí. Por eso váyanse siempre pegaditos a la cerca. Y no se separen. Ya en la tarde yo paso por ustedes. Está bueno, don.
Pues a darle, ¿no? Déjame, voy al cerrito, ¿no? Voy a tratar de agarrar señal. Tú adelántate. ¿Te acompaño? No, voy a arreglar unas cosas de la oficina. Ahorita te alcanzo. ¡Ey! ¿Te traes el agua y la comida? Sí, sí. Pedrazzini, 1907, chécalo. Ese es. ¿Cuánto? 35,000 pesos. Dólares. Ah, huevo. No, ni te imaginas dónde lo encontré. Sí, aquí ando con su hermano. Sale, mi amor. Nos vemos. ¡Huevo! Mañana, Israel. Hasta mañana, don Chema. Cuídate. ¿No te vas a emborrachar? No, ¿qué pues? El violín. Me interesa. ¿Cuánto me ofreces? 5,000 pesotes en efectivo. ¿Cómo la ve? Ni siquiera lo viste bien. ¿Quién eres? ¿Acaso eres músico? Lo quiero regalo para mi esposa. ¿Quiere aprender? Mira, no me gusta ser abusón. El violín ya es viejo. 10,000 pesos en efectivo. Don Chema, su situación es complicada. Si no paga puede llegar a la cárcel. Tengo unos amigos que me deben unos favores. Podría condonar su deuda. Te lo vas a llevar. ¿Y cómo sé que me vas a cumplir? 10,000 pesos en efectivo, 10 a la cuenta que usted me diga y mañana mismo le enseño cómo arreglé su situación. Lo voy a pensar. Oiga, no le diga nada a mi compañero. Si él se entera que lo estoy intentando ayudar, da el pitazo y ya no puedo hacer nada por usted. Oye, ¿cómo llegaron aquí? A mí me dieron la aventona que él sigue allá. Se quedó allá. Les dije que era muy peligroso. Acuérdate del mezquital. Las trocas no entran ahí. ¡Mi última oferta!
Una mañana muy transparente, cuando nos vimos por primera vez. Con tu boquita linda y hermosa, tú me dijiste, vuelve otra vez. Si tú te vas, yo también me voy. Dios nos conceda irnos los dos. Vas a saber a tierras lejanas. Dile a tus padres adiós, adiós. Te faltaba poco para llegar. Conté 49 kilómetros en total. Son más de 40,000 hectáreas. De nada. ¿Por qué dejas que el otro te trate así? Está casado con mi hermana. Le di jale y se aventó la bendición. Ya sabe. Le diste trabajo y ahora es tu jefe. Pues sí. Estás más jodido que yo. Esa canción que venías cantando, ¿de dónde eres? De la loma. Pero me fui de ahí desde muy chiquillo. Esa canción la cantaba mi papá en las noches. Era regador. Sí. Entonces te gusta la música. Sí, me gusta mucho. Yo también me fui de aquí. Hace muchos años. Era más joven. Y fui a vivir a la Ciudad de México para vender la cera de candelilla. Y pues me fue bien. Hasta me daba mis lujos. Iba al teatro. Ahí conocí una güera hermosa. Recién había llegado de Rumania. Sus dedos lanzaban sobre las cuerdas del violín. Estaba muy jodida la pobre, no tenía trabajo. Pero un amigo mío
le consiguió unas clases en un colegio de esos de riquillos. Se vino a vivir conmigo y pues le fue bien. Luego tuvimos una hija, Sara, Sarita. Era como un ángel, con la piel clara, como el polvo más fino de aquí. ¿Y tú tienes hijos? Tengo 2 niños. La niña viene en camino. Las niñas duelen mucho. Lo vas a saber cuando te reflejes en sus ojos. Y verás que tenía razón. ¿Por qué lo dice? Un político. Cabrón. Con mucha lana. Le tiró el ojo a mi mujer. Yo era nomás un ranchero. Que le iba bien. Me dejó. Pues me regresé para acá. Sarita se quiso venir conmigo. Tenía 10 años ya. Aquí vivió conmigo 3 años. Alguien les arregló los papeles y me la quitaron. Ha de haber sido difícil para ella cambiarse de la ciudad para Malanoche. Ni tanto. El desierto tiene su magia. Se parecía mucho a mí. Todavía tenía a su abuelo. Se la llevaba a los cerros con los candelilleros. Ahí tocaba su violín. Y es que me decía que le gustaba el olor a la tierra, al orégano. Decían todos los del rancho que cuando ella tocaba su violín, la candelilla crecía mejor. Parecía que sus manos las mecía el mismo viento que mecía las gobernadoras. Tocaba mejor que su madre, mejor que muchos. Quizás fue mejor que se fuera. Aquí nada crece ya. ¿Hace cuánto que no habla con ella? Hace varios meses, en la pandemia, ella quería visitarme. Nunca pudo. Pero antes de morir, no sé cómo se las arregló y me mandó el violín. ¿El violín? Sí. No se lo mencione a mi cuñado. Si es valioso, se lo va a querer comprar a un precio muy bajo y, sinceramente, su crédito es difícil de cobrar. En 1 o 2 años se vence y va a prescribir. ¿Y cuándo se alivia tu señora? En 2 semanas. Pues entonces tienes más apuros que yo. Oye, ¿qué tal te quedarían 10,000 pesos? Miren, Chema. Ya quedó arreglada su situación fiscal. Acuérdense que el otro es donde a depositar. Ya me dijo mi sobrina. Ya con esto son 30. Excelente.
mero. Ahí los llevo por el carro. Más acuérdese, aquel, nada. Está bueno. Un placer hacer negocios, don Chema. Cuídalo mucho. Sí. Es parte de mi vida. Sí. Gracias. Sí, muchacho. Qué bueno que le ayudaste a que le cancelaran el crédito. Y sabes que yo por esta gente hago lo que sea necesario. Sí, pobre gente. ¿Qué llevas en la caja? Unas muestras de cera. ¿Y a ti qué te dio don Chema? Unas gordas. ¿Quieres? No, ya sabes que a mí esas mierdas no me entran como a ti, cuña. Sí, ya sé. Qué bueno que todavía hay muchachos que se preocupan por sus mujeres. Don Chema, ahí le dejó eso al muchacho.
a él